Buenas tardes, mi nombre es Santiago Álvarez y el día de hoy me encuentro con mi compañera Valentina Cano Montoya. Ambos somos estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y hoy vamos a hablar sobre un artículo que encontramos en la base de datos Science Direct, el cual se titula La importancia de la sobreacumulación del ahorro en la crisis financiera del 2007. Algunos aspectos a considerar para la economía estadounidense. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los datos del artículo como tal y esta parte la dejo en manos de mi compañera Valentina. Hola, buenas tardes. Los datos del artículo son los siguientes. Tenemos como autor Ismael de Valverde Ambris, publicado en Economía Informa de la UNAM 2017, y la base de datos utilizada fue Science Direct. Procedemos con la introducción. Vamos a hablar un poco de lo que fue la crisis financiera del 2007 y 2008 y de lo que nos habla esta crisis es que eh, hubo una, hubo una burbuja de crisis inmobiliaria que estalló debido a los altos créditos que se le habían dado a personas o a las hipotecas que se le habían otorgado a personas por parte de los bancos que no hicieron un buen estudio de crédito, y a pesar de esto pues también el presidente, que se encontraba entre los años 2000-2005, digamos que tenía como proyecto principal el que cada ciudadano estadounidense tuviera una vivienda digna y pudiera acceder a un crédito hipotecario que le permitiera, tener su vivienda propia. A raíz de esto, lo que surgió fue una crisis financiera por digamos que el poco capital de trabajo que tenían los bancos, y que las personas que accedieron a estas hipotecas, pues obviamente no tenían con qué pagar las cuotas, lo que se vio, digamos que en la bancarrota del banco Lehman Brothers, el cual fue el detonante principal para que, para que estallara la crisis financiera del 2007. ¿Qué nos dice el artículo como tal? Pues este artículo lo que busca es analizar la relación entre la sobreacumulación del ahorro, o cuál fue la incidencia que tuvo la sobreacumulación del ahorro en 2007 en la crisis financiera de Estados Unidos. También examina como la acumulación excesiva de capital líquido por parte de empresas o cooperativas no financieras, eh, desequilibró globalmente, y digamos que cuál fue su granito de arena a la hora de estallar la crisis financiera. También se va a hablar acerca de los factores previos que pudieron desencadenar la crisis financiera del 2007, la cual afectó pues a nivel global a distintos países, empezando pues en Estados Unidos. Entonces, un factor previo fue la crisis asiática, que comenzó en aproximadamente julio de 1997 y afectó a las economías de mercados emergentes en la región asiática. Fue una combinación de problemas económicos, financieros y corporativos que resultó en una pérdida de confianza y salida de capitales. Otro gran factor previo a la crisis de 2007 fue las burbujas de las .com, que se refiere al periodo comprendido entre aproximadamente también 1997 y los 2000, que durante dicho periodo se produjo un fuerte crecimiento de los valores económicos de las empresas que cotizaban en Internet, llegando de ese modo a provocar una fuerte burbuja económica, debido a que las personas obviamente ya estaban depositando más importancia y más confianza en dichas empresas, y digamos que cuando digamos que la burbuja estalló,
muchas empresas entraron a la quiebra y asimismo otras personas pues también perdieron el dinero que habían invertido en aquellas empresas. La hipótesis central que nos plantea este artículo es qué tan incidente o si fue una de las principales causas o la principal causa de la crisis económica del 2007, el tema de la sobreacumulación del ahorro como factor clave a la hora de estallar la crisis financiera del 2007. Entonces lo que nos dice es que esto ocurre cuando las grandes corporaciones y ciertos países acumulan capital líquido sin reinvertirlo en producción, innovación o empleo, generando desequilibrios económicos. Un gran ejemplo de esto fueron las empresas como Microsoft, Apple y Google, quienes acumularon grandes reservas de capital y liquidez en vez de reinvertirlas. Estas empresas acumulaban esos grandes capitales en países extranjeros de manera en efectivo. Y en lugar de reinvertir en infraestructura o desarrollo, preferían mantener una buena liquidez o invertir en instrumentos financieros. ¿Cuáles fueron los problemas estructurales de esta crisis? La baja inversión y un término que el autor de este texto pues llamó financiarización. ¿Y qué podemos entender como la financiarización? La financiarización se entiende como el proceso por el cual el sistema financiero y los mercados de capital adquieren una influencia dominante en la economía, desplazando a la inversión productiva como principal motor de crecimiento de la economía. Entonces, algunos ejemplos digamos que empresas financieras son los bancos, los fondos de inversión, las aseguradoras y cualquier otra institución cuya función principal sea manejar el tema de los activos financieros. Entonces, en conclusión, pues el tema financiarización o el término financiarización se centra es esencialmente en poner el motor de la economía principalmente en las entidades financieras más que en las entidades industriales o productoras. Ahora vamos a hablar sobre la metodología utilizada en este artículo, la cual está a cargo pues de mi compañera Valentina. Listo. Tenemos primeramente en la metodología el análisis teórico basado en la literatura económica. El enfoque aquí fue más bien como teórico y basado en el análisis de literatura, valga la redundancia, y se revisan diversas tesis sobre la crisis, particularmente la idea de que la acumulación excesiva del capital líquido por parte de las corporaciones no financieras tuvo un rol en la crisis financiera. Posteriormente, el uso de datos macroeconómicos. Este artículo presenta un análisis de datos macroeconómicos como tasas de interés, ahorro corporativo y cuenta corriente, pero aún así no menciona métodos matemáticos como avanzados, ni regresiones o modelos econométricos o incluso simulaciones. Es más que todo, como lo decimos, eh, datos pues como teóricos. Seguimos con la comparación de indicadores financieros. Tenemos 4 indicadores y el primero de ellos es el balance de la cuenta corriente versus la tasa de interés a largo plazo. Cada uno tiene su objetivo y su hallazgo. El objetivo de este primero fue evaluar si el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos contribuyó o no a la caída de las tasas de interés. Y el hallazgo fue que hasta 2002 sí existía una relación clara, pero esta se debilita en los años previos a la crisis, de 2002 al 2007. Y esto lo que hace es que pone en duda la hipótesis de la sobreacumulación del ahorro como única causa. El segundo es el balance de la cuenta corriente versus el tipo de cambio efectivo. El objetivo en este caso fue determinar si los flujos del capital afectaron o no el valor del dólar. Y tuvimos como hallazgo que no hay ninguna relación estable, pues como antes de la crisis, pero sí después.
y esto fue como después del año 2009. Y allí lo que sugiere es que el tipo de cambio no anticipó la crisis. El tercero fue la tasa de ahorro versus préstamos netos corporativos versus la tasa de interés a largo plazo. El objetivo fue verificar si las empresas financieras estaban acumulando efectivo en lugar de invertir. Y el resultado de esto fue que la tasa de ahorro y los préstamos netos corporativos tienen un comportamiento como similar, pero su relación con la tasa de interés se rompe en los años previos a la crisis, lo cual indica que la inversión corporativa se desaceleró antes del colapso financiero. Y el cuarto y último es el balance de la cuenta corriente versus la tasa de ahorro. Su objetivo era comprobar o verificar si el exceso del ahorro a nivel global se reflejaba en la cuenta corriente. Y el resultado fue que la correlación entre estas variables se rompe en el año 2002 y solo vuelve a estabilizarse después del 2009, es decir, después de la crisis. Y esto sugiere que la sobreacumulación del ahorro no explica completamente a la crisis. Y por último tenemos en la metodología la evaluación de la hipótesis del exceso del ahorro. La idea central de esta hipótesis es que algunas economías como China y Alemania acumularon grandes superávits en esta cuenta corriente, pero otras, como lo eran Estados Unidos, incurrieron en déficits financieros. Este exceso de ahorro global. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó este exceso de ahorro global? Produjo o tuvo consecuencia tres factores fundamentales. El primero fue que redujo las tasas de interés a largo plazo y esto lo que hizo fue que incentivó la toma de riesgos en los mercados financieros. El segundo fue que aumentó los flujos de capital hacia Estados Unidos, lo cual facilitó el auge de crédito y la especulación financiera. Y por último, contribuyó la formación de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ya que los inversionistas buscaron activos alternativos como mayores rendimientos. Y por último, procedemos con las conclusiones, las cuales van a mencionar mi compañero Santiago. Eh, en las conclusiones vamos a ser un poco breves y empezamos por mencionar que la sobreacumulación del ahorro pues se puede tomar como un gran factor de que desencadenó la crisis financiera del 2007-2008, pero no fue el único factor importante. El principal factor o el mayor hallazgo que se ha podido pues evidenciar con respecto a cuál fue la razón que desencadenó la crisis financiera fue el tema inmobiliario y la quiebra del banco de los Lehman Brothers, debido a que estos lo que hacían principalmente era un banco que se dedicaba a invertir el dinero de sus clientes, de las personas que ahorraban con ellos. Ellos lo invertían y funcionaban como un broker que generaba dinero con los ahorros de las personas. Sin embargo, a raíz pues de la burbuja inmobiliaria del 2007, lo que pasó fue que el banco Lehman Brothers empezó a invertir en unos paquetes que le ofrecían otros bancos sobre comprar las hipotecas de distintas personas para que de esta manera ellos, digamos, compraban esa deuda para ellos cobrarla, pero cuando se dieron cuenta de que las personas que tenían esas hipotecas no tenían con qué pagarlas, no tuvieron más opción que declararse en bancarrota. Por ende, se estimula o se cree que esta fue la principal causa que desencadenó la crisis financiera del año 2007. Entonces, lo que nos plantea el artículo al inicio es que podamos ver la sobreacumulación de ahorro como un factor inicial o como factor principal de la crisis financiera. Sin embargo, se puede tomar esto como que, o se puede concluir que no fue la única o la principal razón por la cual estalló la crisis. Como segundo, tenemos la interacción entre financiarización y la crisis.
Entonces, lo que nos explica el artículo es que la financiarización ha sido un proceso clave en la evolución de la economía moderna, que jugó un papel central en la crisis económica del 2007. La financiarización se refiere al crecimiento desproporcionado del sector financiero con relación al sector económico o productivo y lo que ha llevado a que, a que el sistema económico o a que nuevamente el motor de la economía se vuelva mucho más especulativo y frágil. Otro gran factor adicional es que la regulación, la especulación y el crédito excesivo fueron cruciales a la hora de aportar su granito de arena al desencadenamiento de la crisis financiera. Y por último, pues en un video más adelante quisiéramos hablar un poco más sobre esta crisis y poder analizar de manera más amplia cuáles fueron los verdaderos factores que ayudaron a que esta crisis financiera tuviera lugar y que de alguna u otra manera pusiera el mundo de cabezas en aquella época. Pues de manera siguiente, si ya mi compañera les va a hablar sobre lo que aprendimos de este artículo para darle fin a este video. Listo, tenemos tres conclusiones fundamentales de lo que aprendimos sobre este artículo, aunque básicamente las mencionó ya mi compañero como tal en las conclusiones. La primera fue que la crisis de 2007 tuvo como causa la interacción entre sobreacumulación del ahorro, la financiarización extrema y la especulación descontrolada. Sin embargo, como tal, la sobreacumulación del ahorro no fue como la causa principal, que es lo que estamos tratando, o bueno, que el autor básicamente trató de refutar en este artículo. Lo segundo fue que el sistema financiero moderno es dependiente del Estado, ya que requiere de su apoyo para evitar colapsos y por eso mismo es propenso a la crisis. Sin embargo, aún así sea propenso, resulta más conveniente que ese mismo, a comparación que si ese mismo fuera como independiente, sigue siendo mucho más conveniente para el tema de la inversión y la financiación. Y por último, es necesario un análisis más profundo para comprender si existe o no una relación directa entre el ahorro, la inversión y la crisis. Y básicamente es como lo que queremos mencionar de pronto a futuro en un artículo más amplio o en continuación a este. Y ya eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego.